En la madrugada del 17 de marzo, Elena Ramírez se despertó con un escalofrío recorriéndole la columna antes incluso de comprender el motivo. Su apartamento en el barrio de l'Eixample, en Barcelona, estaba sumido en la penumbra, salvo por la tenue luz de la calle filtrándose a través de las cortinas. A sus 29 años, Elena llevaba una vida organizada, dividida entre su trabajo en una galería de arte y encuentros casuales con amigos. Aquella noche había regresado a casa tarde, como de costumbre, y se había quedado dormida en el sofá antes de ir a la cama. El silencio absoluto del apartamento era habitual, pero algo en esa oscuridad parecía diferente. Fue entonces cuando se percató. La puerta del balcón estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. La certeza de haberla cerrado con llave antes de dormir se transformó en un pavor instintivo. Y antes de que pudiera moverse, sintió una presencia. Una figura alta y delgada emergió de las sombras. Y antes de que ella gritara, una mano áspera le cubrió la boca. El tiempo pareció disolverse mientras Elena intentaba procesar lo que estaba sucediendo. El hombre que la sujetaba tenía un control frío sobre la situación. Sus ojos, ocultos en la penumbra, no revelaban ninguna emoción. Con un tono bajo y calculado, le amenazó, dejando claro que cualquier resistencia traería consecuencias. Elena sintió la hoja de un cuchillo rozar su piel. Una advertencia silenciosa para que cooperara. El invasor parecía preparado, como si ya conociera cada detalle del apartamento. No solo rebuscó en cajones y armarios con una precisión metódica, sino que también eliminó cualquier rastro de su paso. Al final, se llevó un anillo antiguo, una pieza delicada que había pertenecido a la abuela de Elena. Antes de marcharse, ordenó que ella se duchara y destruyera cualquier objeto que pudiera contener sus huellas dactilares. Luego, desapareció en la noche tan silenciosamente como había llegado, dejando a Elena paralizada por el terror. Cuando la policía llegó al apartamento de Elena, poco quedaba aparte de su estado de shock y la abrumadora sensación de que todo aquello podría haber sido peor. El ambiente estaba demasiado limpio, artificialmente intacto, como si nada hubiera ocurrido, salvo la mirada vacía de la víctima, fija en algún punto del suelo. Los oficiales siguieron el protocolo, llamaron a una ambulancia y la trasladaron al hospital, donde el equipo médico inició los procedimientos necesarios. Mientras tanto, el caso fue transferido a la Unidad de Crímenes Especiales y los detectives Lucía Fernández y Javier Torres se hicieron cargo de la investigación. Con años de experiencia en crímenes violentos, ambos sabían que casos como este rara vez dejaban rastros obvios. Pero había algo en la precisión del agresor, en la forma meticulosa en que operaba, que les hizo creer que no era la primera vez que actuaba de esa manera. El primer testimonio de Elena fue difícil. Su voz vacilaba entre el miedo y la frustración, pues sabía que las posibilidades de capturar a aquel hombre eran mínimas. La única imagen que conseguía evocar era la de una figura delgada, de cabellos claros, moviéndose por el apartamento como si perteneciera a ese lugar. Recordó el anillo que él se llevó, el único objeto que parecía tener valor para él. Para los detectives, ese detalle encendió una alerta. Criminales meticulosos como aquel rara vez se llevaban objetos al azar. Había una razón para que ese anillo fuera elegido. Pero lo que realmente complicaba la investigación era la ausencia de pruebas concretas. No había huellas dactilares, no había señales de forcejeo, y el agresor, previendo todo, evitó las cámaras de seguridad. El caso se volvía más desafiante a cada minuto. Mientras los detectives buscaban cualquier pista que pudiera romper la blindaje del criminal, un vecino del edificio aportó la primera pieza concreta del rompecabezas. El hombre, un señor de casi 70 años que vivía en el apartamento contiguo, relató haber visto a alguien escalando la estructura de incendios poco antes de las 3 de la mañana.
La figura era ágil, moviéndose con precisión, como si ya lo hubiera hecho antes. Sin embargo, el testimonio se topaba con un problema crítico. El anciano no logró ver el rostro del invasor, solo su silueta y un reflejo blanquecino del cabello bajo la luz de la calle. Aunque era poco, confirmaba que el agresor no había entrado por la puerta, un detalle que solo hacía que su ejecución fuera aún más meticulosa. Para Lucía y Javier, el método indicaba experiencia. Este tipo de crimen no lo cometían los aficionados. La ausencia de pistas tangibles llevó a los detectives a ampliar su búsqueda. Revisaron registros de crímenes similares en los últimos años, con la esperanza de encontrar un patrón. Fue entonces cuando algo llamó la atención. Un caso archivado en Madrid, ocurrido meses antes, tenía características idénticas al de Elena. La víctima, Clara Medina, había descrito inicialmente un robo común, sin mencionar ninguna violencia aparte del hurto de algunos objetos. Pero ahora, cuando la policía se puso en contacto, su respuesta vino cargada de vacilación. Presionada a rememorar aquella noche, Clara admitió que el invasor no solo se llevó un objeto valioso, un reloj heredado de su padre, sino que también la amenazó y la forzó a seguir las mismas instrucciones que le dieron a Elena. La conexión entre los dos casos era innegable, y más aún indicaba que aquel hombre no actuaba por impulso. Tenía un método. Con dos víctimas conectadas por un patrón idéntico, la investigación tomó un nuevo rumbo. La detective Lucía se sumergió en los detalles de cada caso, buscando cualquier elemento que pudiera indicar el motivo de la elección de esas mujeres. Lo que llamó su atención fue el hecho de que, en ambos crímenes, el agresor se llevó un objeto de gran valor sentimental. No dinero ni joyas de alto valor comercial, sino objetos personales ligados a la memoria de las víctimas. Esto no era una coincidencia. Al mismo tiempo, Javier cruzaba registros de robos e invasiones anteriores, hasta que un nombre emergió de los archivos: Héctor Suárez, un asesor financiero sin antecedentes violentos, pero que años atrás había sido arrestado por un intento de allanamiento. En ese entonces, él alegó que solo estaba intentando recuperar un objeto familiar dejado en un antiguo apartamento. La justificación parecía extraña, pero en su momento no había pruebas suficientes para mantenerlo detenido. Ahora, su nombre aparecía en otra circunstancia sospechosa. La conexión definitiva se estableció cuando la policía encontró el anillo de Elena en posesión de Suárez. Había intentado venderlo a un anticuario, pero el dueño de la tienda, desconfiado, registró la transacción y anotó su nombre. Ese detalle por sí solo no era suficiente para una acusación formal, pero despertó el interés de los detectives. Al investigar más a fondo, descubrieron algo aún más perturbador. Entre los objetos de Suárez había un reloj idéntico al descrito por Clara Medina. Al ser llamada para su reconocimiento, Clara confirmó sin titubear: era el reloj de su padre, aquel que el agresor se llevó en la noche del ataque. Con dos víctimas y dos objetos que vinculaban al sospechoso con las escenas del crimen, los detectives finalmente tenían algo concreto. Ahora solo faltaba confrontarlo. Héctor Suárez fue llevado a interrogar en la Comisaría Central de Barcelona. Sentado a la mesa metálica de la sala de interrogatorios, mantuvo una postura fría y calculada, como si la situación no le afectara en absoluto. Lucía y Javier conocían bien ese tipo de comportamiento. Era el reflejo de alguien que creía haber borrado todas las huellas. Con cada pregunta, Suárez respondía en tono neutro, negando cualquier implicación en los crímenes. Alegó haber comprado el anillo y el reloj a un vendedor desconocido, pero su historia se desmoronó cuando se enfrentó a los testimonios de las víctimas. Aún así, sin pruebas directas que lo vincularan al delito, los detectives necesitaban algo más. Y fue entonces cuando decidieron usar lo único que podría romper su frialdad:
Elena Ramírez. El encuentro entre Elena y el sospechoso fue tenso. Ella no lo reconoció de inmediato cuando lo vio en la línea de identificación, pero algo en la manera en que se movía le provocó un escalofrío familiar. Sus dedos temblaron al sostener la fotografía del anillo recuperado. Aquel era el anillo de su abuela, el mismo que vio ser arrancado de su dedo aquella noche de terror. La confirmación llegó de repente. «Es él», murmuró, con la voz entrecortada. La seguridad con que pronunció aquellas palabras fue suficiente para darle fuerza al caso. Con los testimonios de las víctimas y los objetos robados en su poder, Suárez fue formalmente acusado. Pero los detectives sabían que esa era solo la punta del iceberg. Si él ya lo había hecho antes, ¿cuántas otras mujeres podrían haber pasado por lo mismo sin denunciarlo? Con la acusación formalizada, Héctor Suárez fue llevado a juicio. La Fiscalía presentó un caso sólido, basado en las pruebas materiales y en los testimonios de las víctimas. Durante las audiencias, Suárez mantuvo una postura impasible, como si todo aquello no fuera más que una molestia pasajera. Pero las evidencias hablaban por sí mismas. El patrón de las invasiones, la elección de los objetos robados y la precisión con que eliminaba los rastros apuntaban a un criminal meticuloso y experimentado. Con base en las pruebas y en el testimonio de Elena y Clara, el tribunal consideró a Suárez culpable de allanamiento, agresión y robo calificado. Fue condenado a una larga pena de prisión, pero para los detectives el caso aún dejaba preguntas sin respuesta. Suárez no mostraba arrepentimiento ni preocupación. Era como si supiera que aquello no era el final. Para Elena, el veredicto trajo un alivio momentáneo, pero las cicatrices de lo vivido permanecieron. El tiempo no borraría las noches en las que se despertaría sobresaltada, escuchando sonidos inexistentes en el silencio del apartamento. La detective Lucía la alentó a buscar ayuda profesional, recordándole que la justicia no borra el pasado, pero puede impedir que otros pasen por lo mismo. Mientras la ciudad seguía su curso, la Unidad de Crímenes Especiales continuaba revisando archivos antiguos, tratando de vincular a Suárez con otros casos archivados. Sabían que, por cada víctima que denunció, podían existir muchas otras que se quedaron en silencio. Y en el fondo, Lucía no podía ignorar una última duda inquietante. ¿Operaba Suárez solo o había alguien más siguiendo el mismo patrón?